Hola, hola, hola. Hola a todos, bienvenidos. Este es el canal de la LEV, les habla Sebastián Pérez Marulanda y bienvenidos a esta nueva sección. Vamos a tener esta nueva sección de reflexiones sobre las palabras, sobre las cosas y hoy particularmente vamos a estar hablando de una palabra específica. Una palabra que algunos han escuchado, es una palabra ambigua, es una palabra que además tiene varios significados. Tal vez algunos lo hayan escuchado en algún instante, abducción. Cuando se dice abducción, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Será que esto es abducción? Para arriba, abduzcan, bebé, abduzcan. ¿Será que estamos hablando de UFOs, extraterrestres, de personas raptadas? Bien, esa es una de las acepciones de la palabra abducción, una más reciente, pero hay otras más antiguas, igualmente muy poderosas, igualmente muy interesantes. Vamos a hablar de una que desde Aristóteles ya se venía trabajando. Aristóteles ya la había mencionado. Vamos a hacer desambiguación. Hoy no vamos a hablar de UFOs, hoy no vamos a hablar de abducciones extraterrestres, nada por el estilo. Tal vez llegue un día en el que hablemos y que haya un poco espacio para X-Files y cosas semejantes. No es el momento, ni encuentros cercanos del segundo o del tercer tipo. Bien, quizás ustedes se hayan preguntado en algún momento el señor Holmes, tan famoso, ¿no es cierto? Actualmente tantas series, tantas películas, hasta Superman se volvió Holmes. ¿Cuál será el señor Holmes del que hablamos? ¿Será el de Robert? ¿Será el de Henry? ¿Será el de Nola? ¿Cuál Holmes estaremos hablando? ¿Será acaso este caballero? Bien. Recordamos muchas historias distintas en torno a Holmes. En este caso estamos hablando de Sherlock Holmes. ¿Qué ocurre con Sherlock? Su capacidad inigualable. Muchas veces se le ha dicho que es una capacidad deductiva. Él mismo, Sir Arthur Conan Doyle, ponía en la boca de Holmes esta expresión. Con frecuencia la manifestaba. Yo no adivino. Yo no adivino. Por eso muchas personas han dicho que su pensamiento es deductivo, pero no es tan así. Se habla de una deducción. Igualmente, encontramos en muchos personajes este tipo de características. Ha habido algunos investigadores, el mentalista tal vez. Ha habido doctores, Dr. House, que ha tenido estas características. ¿Es una deducción? Enseguida vamos a analizar un poco. Realmente es el tipo de pensamiento abductivo. Ya hemos hablado ampliamente de qué es la deducción y de qué es la inducción. Hemos dado algunas bases de ello. Pero detrás de esto hay mucho más para hablar y hay un tercer tipo de pensamiento que también Aristóteles ya había planteado, la abducción. Aunque se rescató en el mundo moderno y se lo debemos en gran parte gracias a Peirce. Peirce es verdaderamente tremendo. Bien, el punto a que queremos ir es el pensamiento abductivo. Hay varios tipos de aplicaciones. Se puede aplicar en la ciencia, el pensamiento abductivo actualmente se lleva a la ciencia, en la inteligencia artificial. Miren que en la inteligencia artificial muchas veces se pueden hacer búsquedas de profundidad, se puede hacer búsquedas con algoritmos interesantísimos como el A estrella, pero hay otro tipo de búsquedas muy interesantes que se están utilizando últimamente y es justamente las que permite este pensamiento, el pensamiento abductivo. Cuando se está hablando de síntomas, espectacular para poder encontrar síntomas en inteligencia artificial, muy útil. Usualmente se ha pensado y se ha planeado todo dentro de una lógica bayesiana y dentro de una lógica booleana. Acá estaremos hablando de una lógica diferente, de una lógica abductiva. Cuando la inteligencia artificial utiliza la abducción, llega a nuevas aplicaciones supremamente interesantes. Para tarea diagnóstica permite un avance enorme dentro del campo de la inteligencia artificial. Hay otro punto muy interesante también,
dentro de la inteligencia artificial, cuando estamos trabajando en el entendimiento de textos, y no solo en el entendimiento, sino algo que se ha dado desde finales de los 90 especialmente, aunque desde 1990 incluso ya se había estado trabajando, la generación de textos, una generación autónoma de textos por medio de lógicas abductivas, supremamente interesante. También en la generación de test, que se puedan producir test con ciertas características, destaca justamente el pensamiento abductivo. Así que, en últimas, el pensamiento abductivo en la inteligencia artificial tiene unas aplicaciones muy poderosas, supremamente interesantes. En el campo de la semiótica es tal vez el campo más fértil, y en el campo de la semiótica llega directamente al tratar los síntomas para la medicina. Interesantísimas las aplicaciones que tiene la abducción, así que comencemos de una manera un poco más detallada a ver en qué consiste. ¿En qué consiste pues la tal abducción? ¿Qué es el pensamiento abductivo? Casos ya vimos, el mítico personaje, el Dr. Bell real, que inspiró luego a personajes como Lupin, como el mismo Sherlock Holmes. ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, lo que hay detrás es lo siguiente. Primero, cuando se da una situación, se trata de encontrar todos los posibles hechos que nos darían cuenta de esa situación. Tener conocimiento de todos los posibles hechos y descartar. Ahora, para realizar el descarte, eso desde hace muchísimo tiempo se había planteado. Ockham, por ejemplo. En cuanto a elegancia, habría que mencionar, entre diversidad de hipótesis, la que tenga mayor capacidad explicativa y sea más sencilla, deberíamos aceptarla. No que sea más sencilla per se, porque más sencillo es pensar que existe el hada de los dientes, porque más sencillo es pensar que existe Santa Claus, porque más sencillo es pensar que los niños vienen en gaviotas. No es exactamente que una cigüeña vaya a traer a un niño, no es exactamente que sea más fácil pensar que en lugar de los padres existe Santa Claus o existe el hada de los dientes o el ratón Pérez, sino que entre dos hipótesis explicativas que tengan por lo menos igual capacidad, si alguna de ellas presenta la misma capacidad o mayor, siendo más simple, a esa deberíamos apelar. Entonces, es tener todas las posibles explicaciones acerca de un hecho. Una vez tengamos todas las posibles explicaciones acerca de ese hecho, descartamos algunas, pero sin prejuicios. No es basándonos en prejuicios, sino basándonos en hechos concretos. Tanto en Holmes como en Doctor House encontramos exactamente ese mismo modus operandi. Pero antes de determinar cuál es el punto exacto, se entra a un momento especial que es un estado diferente que se llama musement, estado interesantísimo, ya vamos a mencionarlo. Tratemos de replantearlo. Hay un hecho que es observado, en este caso no es el hecho A, sino que estamos hablando del hecho C. Hay que pensar cuáles son las condiciones en las que el hecho C podría dejar de ser una anomalía como lo es en el momento algo totalmente excepcional y se convertiría en una situación regular. Entonces, cuando sean A y B, se dan las condiciones apropiadas para que el hecho C ocurra. De otra manera, no se da con frecuencia, de otra manera, no ocurriría, de otra manera, no podríamos entenderlo. Hay muchos pasajes de Sherlock Holmes que parecen casi mágicos, increíbles. ¿Cómo lograba hacer determinados tipos de inferencias? ¿Eran esas inferencias deducciones? ¿Eran inducciones? ¿De qué se trataba? Uno de esos casos, en cierta ocasión, estaba Holmes hablando con Mycroft, su hermano. Cuando estaban hablando, vieron que venían dos personas. Uno de ellos traía unos paquetes bajo el brazo, un hombre bronceado, más bien pequeño. Y cuando se acercaron, comenzaron a hablar los dos hermanos de quién era. Entonces le decía, definitivamente tiene que haber sido un soldado. Le decía Holmes, Sherlock, para ser más preciso. Y Mycroft le respondía, sí, y hace muy poco tiempo salió de la milicia. ¿Y por qué sale de la milicia en muy poco tiempo? Porque todavía está portando las botas. Ese tipo de botas son botas típicas de la milicia, no son muy cómodas y todavía las usas porque está totalmente acostumbrado a ellas. ¿En dónde estaba? Tenía que haber estado en la India. ¿Por qué en la India? Por el color de la piel. El color de la piel indica el tipo, la forma en la cual se quema una persona
cuando estaba en la India, pues naturalmente era lo que permitía una persona inglesa de la época. Aparte de eso, hablaban no solo de las botas de artillería, sino que hablaban, por ejemplo, de acaba de perder un ser querido. ¿Y por qué? Porque está de negro. ¿Y qué ser querido era? El ser querido tuvo que haber sido su esposa, dado que lleva las compras él mismo bajo el brazo, así que él es el que está haciendo las compras en este momento. La pérdida fue reciente. Entonces, el aire de autoridad fue lo que los llevó a determinar que era militar. El color fue el que los llevó a determinar en dónde estuvo prestando servicio. El hecho de que estaba llevando las compras y que estaba de negro, que había perdido a alguien, guardaba un luto y justamente, como había hecho las compras por sí mismo, debía ser su esposa. Aparte, como tuvieron otras 2 o 3 señales muy importantes. Una de ellas decía, tiene varios hijos y uno de ellos es muy pequeño. Se podía ver en sus compras que llevaba un biberón y que además de llevar un biberón llevaba varios elementos que eran para niños. Así que les permitieron determinar que tenía hijos y que uno de ellos era pequeño. Un tipo de comportamiento que parecía milagroso, sin embargo que tenía un origen, justamente al parecer lo tomó Arthur Conan Doyle. Sobre todo, Arthur Conan Doyle, el autor de las obras de Holmes, lo tomó sobre todo de Joseph Bell. Joseph Bell era un médico. Doyle tuvo la oportunidad de ser su secretario y cuando fue su secretario le hacía una serie de preguntas a los pacientes. Lo curioso es que cuando entraban, cuando tenían el contacto con el doctor Bell, solamente con tener el contacto, él le decía cuál era la enfermedad y todas las características del paciente. ¿Recuerdan ustedes el caso que acabé de mencionarles de Sherlock Holmes? Pues algo muy semejante ocurría. Venía el paciente y una vez ingresaba, le decía, esto fue un caso real, le dice, bueno, usted debe ser escocés, estaba en la Armada, hace muy poco tiempo salió de la Armada y estando en la Armada fue que le dio esa enfermedad. La enfermedad que usted tiene es elefantiasis. Eso fue de inmediato. Y este va a ser el tratamiento que usted requiere. Entonces, pues todos aterrados. ¿Cuál fue la situación? Cuando habla luego con Doyle, le muestra, porque supo que estaba en la Armada, tenía un aire de autoridad que tanto por su porte, por su biotipo, como por la autoridad podía decir que era escocés y que había sido militar. Otra característica que le permitió saber que era militar es, a pesar de que era una persona muy culta, muy caballerosa, muy respetuosa, cuando llegó no se quitó el sombrero. Entonces dijo, es una costumbre propia de la artillería. Tuvo que haber estado en la artillería. Es necesario que haya estado allá. Miren cómo empieza a hilar de interesante. Estuvo en la artillería. Y está en licencia hace poco tiempo porque si hace mucho hubiera regresado, ya se habría acostumbrado a quitarse el sombrero. Entonces esto es algo muy reciente. Y otro de los puntos que dice, de una manera pues así casi milagrosa, es usted estuvo en Barbados y allá fue en donde obtuvo elefantiasis. De inmediato le vio toda la parte de los síntomas, pudo describir que tenía elefantiasis solo con verlo, y el lugar en el cual los militares solían enfermarse eran Barbados. Allá era donde se enfermaban de elefantiasis. Así que con esta velocidad logró descubrir cada una de estas situaciones. Impresionante, una capacidad de observación. Miren que el personaje de Holmes estaba basado en esta misma situación, en lo que ocurrió realmente con el doctor Joseph Bell. Ese es el mecanismo por medio del cual comenzaron a plantear el método de Holmes, que era un método abductivo. Este mismo método se ve justamente en el personaje de Doctor House. Doctor House también tiene exactamente el mismo método. Ambos coinciden en decir que no están adivinando, que están deduciendo, pero no es deducción. Bueno, finalmente, ¿en qué consistiría este razonamiento abductivo? Pensemos en la ingeniería inversa. Tiene relación. Hay personas que han ejecutado de una manera racional, coherente, la posibilidad de tener unos conocimientos, extraer un conocimiento nuevo. Perfecto. Pero ¿qué ocurre si yo tengo el resultado y debo reconstruir el proceso para poder entenderlo? Hacia allá nos está apuntando el pensamiento abductivo. Consideremos la situación. Se da el hecho C. No estamos hablando del hecho A, se da el hecho C, pero es un hecho insólito, es un hecho anómalo. ¿Cómo haríamos para entender de dónde llegó? Deberíamos encontrar la relación entre A y B y que cuando se da A y B,
justamente es considerable que aparezca el hecho C. Tenemos allí, por ejemplo, el caso de personajes ficticios, Lupin, tenemos personajes ficticios, Doctor House, tenemos personajes ficticios como Sherlock Holmes, pero tenemos personajes reales como el Doctor Bell. ¿Qué ocurrió con este tipo de personas? Este tipo de personas siempre tenían la posibilidad de, hay un hecho, ocurrió determinado hecho, vamos a buscar todas las posibles causas que se den, sacar prejuicios, alejar todo ese tipo de situaciones y que de un momento a otro tengamos nosotros todos los posibles hechos que habían en el momento que hacían que esa situación que es atípica y que es anómala, ¿cuáles de esos hechos podrían ser efectivamente los que harían de esta situación atípica una situación regular, una situación normal, una situación que pudiéramos comprender? Esto es aproximadamente lo que nosotros estaríamos realizando para poder llegar a un razonamiento deductivo. Entonces hay que formular una serie de hipótesis. Usted recuerda, por ejemplo, en Doctor House llenaba un tablero y el tablero tenía todas las posibles causas y tenía todas las posibles enfermedades. Entonces descartaba cuáles de los síntomas no cuadraban con alguna de las causas, no cuadraban con alguna de las enfermedades, etcétera. Y cuando ya tenía unas pocas posibilidades, que es parecido a lo que hacía también Sherlock Holmes, ocurre otro proceso que es una segunda fase llamada el musement. Esta primera etapa es una etapa en donde hay gran parte de razón, donde hay gran parte de pensamiento, y aquí es en donde formulamos unas hipótesis. Miren ustedes qué interesante. En la deducción sabemos que cuando aparece A, se va a derivar B. B se deriva de A. En la inducción sabemos que cuando se da A, es muy probable que se dé B. Se infiere que B surge de A. Pero en este caso tenemos en el pensamiento abductivo algo que ya es diferente. Nos están dando B. Y cuando se da B, inferimos que A. Cuando se da C, inferimos que B y A, que las condiciones en las cuales puede aparecer C son solamente si se da B y si se da A. Bueno, pongamos un caso concreto, hablemos de un caso concreto. Resulta que estábamos nosotros en la península de Yucatán. Cuando estamos en la península de Yucatán, de un momento a otro estamos en un lugar llamado Chicxulub, y tiene unas particularidades geológicas, cosas muy extrañas que no podemos comprender por qué tiene esa forma el lugar. Surge una posibilidad. ¿Por qué estas anomalías podrían explicarse? ¿En qué condiciones podrían explicarse? Surgen varias hipótesis, pero una de las más fuertes es, esto podría entenderse si fuera un cráter. Se puede entender por qué esta formación geológica tan particular si Chicxulub fuera un cráter. Ah, bueno, pero si es un cráter, ¿de dónde viene? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces decimos, si nosotros analizamos el periodo geológico en el que esto pasó, un cráter de este tamaño, si esto es un cráter, debe haber significado un cataclismo ecológico, debe haber significado para las especies una situación terrible de destrucción masiva y debe haber significado un objeto enorme. Si fuera un objeto enorme, debía haber dejado, entonces, para esta anomalía tan particular, debía haber dejado unas situaciones muy únicas que podrían ser comprensibles. Se empezó a barajar la hipótesis de un posible impacto, doctores como Hildebrand comenzaron a estudiar al respecto. Listo. En Nature se publica algunos ensayos algunos papers sobre el tema. Ahora, comienza el estudio más serio. La arcilla que hay, que demuestra que pudo haber un impacto, ¿de qué época fue? Entonces, listo, se hace el análisis. Cuando se puede descubrir aproximadamente 65 millones de años. Entonces sabemos que fue hace 65 millones de años. Si fue cierto que esto se formó hace 65 millones de años, debe estar acompañado de una catástrofe ecológica, posiblemente una extinción masiva, y debió haber estado acompañado de otro tipo de situaciones que nos confirmaran que sí esto es algo que es lo que normalizaría un suceso que es atípico. ¿Qué otras situaciones? Por ejemplo, una evidencia de un material que sea poco frecuente en la Tierra. En efecto, se sabe que hace 65 millones de años hay una capa monstruosa de iridio
iridio sobre nuestro planeta, un material muy escaso. Cuando se hace el análisis, particularmente allí, hay una gran cantidad de iridio. Entonces, esto comenzaría a mostrar que la forma en la cual esto tan atípico se presenta se podría regularizar si en efecto fuera un meteorito. Entonces, la extinción de los dinosaurios se dio justamente en ese periodo, hace 65 millones de años. Por eso, este grupo enorme que en el 2010 publica justamente que la extinción de los dinosaurios se debió justo a esto, en Science lo publicaron, se debió justamente a un impacto de meteorito que debió haber tenido entre 10 y 18 kilómetros de diámetro y que debió haber hecho un impacto tan potente como 2 millones de veces la bomba más poderosa que haya creado la humanidad. Se formuló una hipótesis, pero entre todas las hipótesis que existieron, tendríamos que mirar cuáles son las condiciones, reconstruyendo los hechos que nos permitirían saber e inferir si esa hipótesis está relacionada. De C llegamos a y a B, al meteoro, llegamos a la extinción masiva y llegamos a la posibilidad del iridio, un material que nos revelara que en efecto había algo de origen extraterrestre. Miren que no fue en la condición normal en la cual uno diría, se extinguieron los dinosaurios, busquemos la causa fue esta. No, al contrario, encontramos una formación geológica extraña y qué posible explicación le encontramos. Es tan extraña que tal vez esto fue formado por un meteoro, entre muchas otras explicaciones, pero si hubiera sido un meteorito, entonces, ¿cuáles son las condiciones en las que se hubiera dado? Tuvo que haber ocurrido una extinción, tuvo que haber ocurrido que hay un material extraterrestre, que hay muestras de un impacto, que está el diámetro apropiado para un meteorito monstruoso, la velocidad a la que cayó, está el cráter y todo lo demás se pudo confirmar. Esta es la situación en la cual podemos llegar como en una reconstrucción de casi que de ingeniería inversa a un pensamiento abductivo. Muy bien, en este caso se da alguna anomalía de la naturaleza, alguna situación extraña, atípica, pero ya tenemos las consecuencias. Tratamos de ir hacia atrás buscando las causas. ¿Qué posible situación podría provocar que esto tan atípico sea un patrón, sea algo normal, sea algo que pueda comprenderse, algo natural? Entonces, con estas consecuencias, ¿cuáles podrían ser los hechos que fueran una causa que generara regularidad en este suceso? A partir de esas causas se selecciona cuál es la más probable, cuáles de ellas serían las más probables. En el caso de que eventualmente puedan ser varias, se hace una hipótesis, una suposición, se generan conjeturas. Va entonces en dirección inversa de los hechos a sus posibles causas y regresa nuevamente a los hechos para confirmarse. Ahora, el problema serían las condiciones de verdad a partir de las cuales podríamos decir que es válido y que es una abducción correcta. Ese sería el problema. ¿Cómo poder entender que sea una abducción apropiada y no aproximada o totalmente incoherente? Siempre está la posibilidad de retrotraerse al ver que los hechos no coinciden y volver a generar una abducción mucho mejor hecha, dado que ya habíamos realizado una abducción, entendemos cómo se da el fenómeno, cómo se hace mentalmente este ejercicio y podríamos volver a tener una reflexión de naturaleza abductiva y tratar de encontrarlo de mejor manera. Pero la conclusión se va a seguir de manera estricta a las premisas que vamos a descubrir. Ese es el punto, las condiciones de verdad. Entonces, puede ser solo una posible explicación, entre otras. Esa sería justamente la principal dificultad explicativa que presenta la abducción. Pero al igual que el problema que tiene la inducción, que no es certera, permitiría un avance enorme, esta ocasión no llegando a nuevos descubrimientos, sino encontrando las causas de algo, como en la ingeniería inversa que justamente hemos planteado. Y aquí llegamos al segundo punto. El segundo punto que quisiera mencionar es justamente cuando se llega a un momento de musement.
¿Recuerdan ustedes situaciones tan particulares como la de que culé tanto tiempo estudiando el benceno, procurando encontrar cuál era la fórmula del benceno, corrijo, y justamente cuando se duerme viendo su chimenea, viendo cómo se están mordiendo las llamas a sí mismas, recuerda a Uroboros Kundalini, la serpiente que se muerde a sí misma, la serpiente que muerde la cola, se duerme pensando en esto y comienza a ver serpientes mordiéndose la cola hexagonales, con forma hexagonal. Al despertar, encuentra que esa era la solución, que el benceno, la fórmula, debe ser hexagonal, su representación. Eh, Distintas formas de llamarlo, en algunos casos lo han llamado serendipia, se ha hablado de sincronicidad, se ha hablado de distintas situaciones. Acá llegamos a algo semejante, ese amusement, ese momento en el cual tenemos todas las posibles explicaciones, vamos a generar cuáles de ellas tienen coherencia y cuáles no, pero antes de tomar una determinación se llega justo al instante del amusement. Y usted recuerda que se encerraba Holmes solo y cuando se encerraba estaba en un estado cuasi extático. Lo mismo parecía con Doctor House, que después de haber escrito todas las posibilidades en el tablero, se encerraba y estaba en su oficina meditando. Ya fue la parte activa, la parte de analizar, la parte de golpear a cada uno de sus compañeros con su bastón diciéndoles que no era ninguna de esas posibilidades, pero cuando ya tenía pocas posibilidades, iba a tener ese momento de amusement. Y no es un momento en el cual la persona esté totalmente desconectada. Recordemos un caso muy particular en el cual Holmes estaba aparentemente por completo perdido en sus reflexiones. En ese momento llega Watson y Watson se sienta, lo ve perdido y comienza a pensar. Y le dice, tienes toda la razón, Watson, esa no es la forma de resolver un debate, esa no es la forma de resolver una disputa. Le dice, sí, esa no es. Cuando cae la cuenta, pero ¿cómo así? ¿Cómo me respondes a lo que yo estoy pensando? Le dices que fue muy claro, yo vi en dónde posaste tu mirada, vi las pinturas, por eso pude inferir lo que estabas reflexionando y comienza a hacer toda una reconstrucción del pensamiento. ¿Cómo lo logró? Porque estaba justamente en ese momento del amusement, un momento que puede parecer quizás algo extraño, pero es el momento en el cual se va a relajar, va a dejar que la imaginación fluya y se va a permitir la parte distinta del pensamiento abductivo. Es que es justamente de esta manera, amusement es juego puro de la imaginación. Ese momento en el cual la causalidad se va a llegar, pero justamente porque se le deja absoluta libertad a la imaginación para que pueda volar, para que pueda jugar, para que se pueda mover con toda libertad. Este es un punto muy interesante. En este punto del amusement es tan interesante que justamente lo que él llama un argumento olvidado a favor de la existencia de Dios surge justamente del amusement, un argumento a la humildad. Es interesantísimo el amusement porque lleva al juego puro de la imaginación y lleva incluso en último a la posibilidad de la existencia de una divinidad, de la justificación de la existencia de la divinidad. Es muy interesante, vale la pena leer este estado que parece como si la persona fuera un zombie que estuviera en trance, ausente, alejada, distraída, pero en realidad es el momento de mayor intensidad intelectual, como lo demuestra ese fragmento en el cual puede darse cuenta de todo lo que estaba haciendo Watson. Cuando los casos son verdaderamente difíciles, tanto para House como para Holmes, siempre ha de llegar a ese estado de casi trance en el cual se convierte en un sabueso, en un verdadero perro de caza. Ese sabueso, ese perro de caza es cuando ha dejado a la imaginación totalmente libre y se está refugiando en la imaginación. O sea, la causalidad se busca en la imaginación pura. Es muy interesante este punto. Que es como una segunda etapa. Entonces, se da una situación C muy atípica, muy anómala. ¿Cuál puede ser la causa? Miremos todas las posibilidades, pero entre todas las posibilidades, ¿cuál sería A y qué relación tendría A con B para que fuera absolutamente normal que ocurriera C? Si hay un A que relacionado con B haría totalmente normal a C, deberíamos sospechar que ese A es la causa D, y allí entrarían las instancias de verificación de esta situación.
que es lo que nos puede ayudar a hacer una verificación. No hay un criterio de verdad absoluto que ya se haya definido, pero unas instancias de verificación. El origen de todo esto se da en los analíticos primeros, justamente desde Aristóteles. Cuando Aristóteles hablaba de un tipo de inducción que era la inducción de caracteres, la cual se ve en el brillante Peirce, en el magnífico Peirce, como abducción. Ahora, criterios de verdad exactos no hay, se debe buscar una verificación porque se podría incurrir en una falacia de la cual hemos hablado mucho últimamente, que es justamente la falacia consecuencias. Esto es que si se da una condición, entonces se va a dar una consecuencia. Si aparece la condición, debe aparecer la consecuencia, pero no debemos nosotros afirmar el consecuente. Si afirmamos el consecuente, es una falacia. Se da una condición, por lo tanto hay una consecuencia, se da una consecuencia, por lo tanto la condición. Ese es el problema, se podría caer fácilmente en ello si no tenemos un pensamiento riguroso y unas posibilidades reales que puedan mostrarnos que hay una lógica detrás de ello, una lógica de un razonamiento, en este caso abductivo, que podría mostrarnos una causa, pero que se da en el sentido inverso, de estos son los hechos, estas son las consecuencias, ¿qué fue lo que hizo que esto ocurriera? Muy bien, esto es un resumen supremamente breve de lo que es la abducción. Espero que les haya gustado, que les haya interesado y ya tenemos un nuevo tipo de pensamiento diferente a los que hemos visto, inductivo, deductivo y abductivo. Hay mucha confusión en ocasiones entre la inducción y la abducción. Hay ocasiones en las cuales se genera esa confusión, que todos los autores que lo han tratado quieren hacer una distinción seria entre ellos. Si bien en ambas estamos hablando de hipótesis, incluso el tipo de razonamiento es distinto. En uno estamos buscando cuál sería la consecuencia, en otro estamos buscando cuál es la causa. Y no solo esto, sino la forma en la cual se llega y el papel, por ejemplo, que juega el Musement. Ojalá que les haya agradado mucho y nos veremos en el canal de la LEF más adelante. Les saludo Sebastián Pérez, un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Felicidades.